Querido Marco, equipo GS, yo ya estoy en Ciudad de México con Sebas. ¿Dónde estáis? Bueno, llegando aquí nuestro destino final del día de hoy. Qué emocionados por este viaje. San Ignacio. Equipo Enduro, ¿dónde estáis? Mañana nos encontramos donde nos encontremos. Mañana vuelo para allá. Look at this guy! Bienvenidos. Bonito viaje, ¿eh? Después de un viaje muy largo, con muchos problemas, vamos a... Yep, super psyched. I'm very excited, very excited. ¿Cuántos kilómetros serán, Poncho? Son como 380 más o menos. Pero, ¿qué onda, men? ¿Qué dices? Muy bien, muy bien. ¿Y la GS dónde quedó? En Guatemala. No son horas, Poncho, te lo digo en serio, no son horas para empezar una historia, ni un viaje, ni la vida. Es la hora perfecta. Se empieza a las 10 de la mañana, no a las 6. ¡Órale! ¡Nos vemos a la vuelta! Vamos a arrancar la última historia en México. Estoy súper agradecido. De hecho, he hecho camisetas especiales de agradecimiento a México. He recurrido a mi querido amigo Poncho, que tiene una empresa que se llama Diespro, que organiza viajes de enduro por la zona. Poncho, a mi amigazo, organizador de viajes enduro en Baja California, por si gustáis. Bueno, este es el Malecón de La Paz. Esta historia que empieza ahora aquí en La Paz, el bueno de Miguel nos ha ofrecido su casa en Esterito Hostel para poder dormir en La Paz. Quería despedir México por todo lo alto, con Joan, nuestro ángel de la guarda que nos va a proteger durante todo el camino. Claro. Y además lleva un pick-up enorme por si acaso. Junto a Scori, organizador del Baja Rally, me he dicho del in 2017. Exactly. Gracias, amigo, por estar aquí. Gracias a usted, tío. Empieza aquí y va a terminar en una playa paradisíaca donde tenemos una misión muy especial que hacer. Bueno, pues nada, salimos de La Paz. Vamos a hacer unos poquitos kilómetros de asfalto, muy bonitos por cierto, costa a costa. Y después ya entramos en terracería. Qué gusto, ¿no? Hacer terracería con 150 kilitos. Bien, hubo un momento en el viaje que yo pasé por un sitio espectacular que se llama Agua Verde, en Baja California Sur. Una playa, y ahí conocí a Leonor. Sí, aquí nacieron mis padres, mis abuelos y todo. Pues nació y creció allí con las dificultades que tiene nacer en un sitio tan apartado del mundo y que intenta ganarse la vida, no solo la suya, sino la de su familia, con un pequeño restaurante en la playa, con la dificultad, entre otras cosas, de no tener tendido eléctrico. Siempre decíamos que cuando ya llegábamos a grandes, mi esposo, cómo íbamos a tener lo económico de nosotros para poder sostener la familia y todo. Estoy muy ilusionado, de verdad, estoy muy entusiasmado. Ha sido un viaje para llegar hasta aquí, ha sido un viaje larguísimo, pero muy largo. Le he pasado un poco mal en los aeropuertos con tanta tecnología, me han hecho pagar al entrar en México, pagar por el dron, gasto económico, que no pasa nada, eso se recupera. Y en un momento dado del capítulo ella me hablaba de la necesidad que tenía de que el gobierno por lo menos le diera un préstamo para comprar un frigorífico solar y que ella pudiera ir pagando poco a poco, pues para que la zona crezca con los de allí y que no venga al final un hotel grande y arrase con todo, lo que pasa muchas veces, ¿no? Pero Y sí, la luz para mí es muy importante. Yo puedo ofrecer un mejor servicio ya con la luz, teniendo mis refrigeradores, todo lo que el cliente me pide. Pero usted preferiría que fuera solar. Sí, que fuera solar, que el gobierno que nos apoyara con créditos lo de la planta, y de un refri me dijo te saldría a ti en 95,000.
ahorita estamos con hielo. Entonces digo yo, si tenemos un refri solar, pues que nos apoyaran con eso, porque al tener mejor servicio íbamos a tener mejor clientela y podíamos crecer más. Totalmente. Yo publiqué el capítulo y vosotros en los comentarios empezasteis muchos a decir, oye, pues ayudemos nosotros a Leonor. Y dije, pues venga, hagámoslo. El viaje y la misión de hoy y lo que estamos haciendo es cosa de mucha gente, muchísima gente, que habéis querido aportar un poquito, un muchito a veces, porque ha habido gente que ha aportado bastante dinero. Creo que la persona a la que estamos ayudando no me confundo, o sea, una luchadora nata, Leonor. La red empezó a llenarse de gente que quería ayudar a Leonor. Entonces hice un directo. Oye, esto se está viniendo arriba, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Sí! Santiago, Alexander, 20 euros, Alexander, gracias. Oye, vamos muy bien, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir. Estoy especialmente entusiasmado e ilusionado con todo esto, de verdad. Hacía mucho tiempo que no estaba tan ilusionado con algo. Supongo que es por la cosa esta del grupo, ¿no? De tanta gente junta intentando hacer algo por alguien y a la vez hacerlo por nosotros mismos, claro. La historia cuesta, el frigorífico solar y las placas ha costado unos 4.000 $. Llegué a recaudar casi el 40% y el otro 60%, como siempre hacemos, lo pone Bonsai, que es una asociación que es mía y 3 amigos más. Pero mira qué bonito, por favor, mira qué bonito. Con todo esto hemos comprado un frigorífico y unas placas solares que le vamos a instalar a Leonor, que nos lo va a devolver en un plazo de 10 años sin intereses, y con el dinero que recibamos ayudaremos a otras familias, a otras personas a lo largo de los próximos años y de los próximos viajes. Bueno, pues se acabó el asfalto, parece ser. Me estoy haciendo a esta moto, que obviamente es una conducción completamente diferente. Llevo todo el cuerpo hacia adelante, es como una bicicleta. Por momentos me da mucha menos sensación de seguridad que mi moto. Pues no se puede ir más feliz, voy como un niño pequeño. Scotty me va corrigiendo la postura. You are correcting my postura. I think so, yes. Porque es demasiado ligera, pero obviamente cuando se ponga la cosa fea, pues esto pasa por cualquier lado. Y motorracus a veces no tanto. Mira qué bonito, qué bonito, qué bonito. Operación Agua Verde. A todo esto, Marco Salgado, mi compadre, amigo de Tijuana, que estuvo desde el principio diciendo el primero, ayudemos a Leonor. Vámonos, que va a ser un magnífico día. Empezó a buscar proveedores de placas solares y de frigoríficos, y de repente apareció Rafael. El caso es que dijo, aquí estoy yo, me dedico a esto, yo pongo el equipo, os hago un 40% de descuento, es decir, prácticamente al costo, y no solo eso, sino que me ofrezco a llevarlo personalmente yo e instalarlo, que para nosotros era lo más complicado, que alguien llegara hasta allí y lo instalara. Y eso, es decir, ese transporte y esa instalación va a ocurrir hoy, exactamente 23 de junio de 2021. Rafael, creo que con su hija y con su hermano, está saliendo desde Los Cabos en este momento con un pick-up con todo el material. Un refrigerador de 220 litros, un congelador de 250 litros. Marco Salgado y otros motoristas en Maxi Trails salieron desde Tijuana hace 2 días y están llegando ahora mismo a Agua Verde. ¡Primo! ¡Qué buen panorama! ¡Hijo de la guayaba! Vámonos, buen clima, ni se siente el calor de 85 grados. Todo esto evidentemente está siendo muy caro, un poco despropósito económico. Mis viajes desde Guatemala a México, de México a La Paz, etcétera, todos los gastos de 3 personas viniendo desde San Quintín. Entonces, he recurrido a un patrocinador, Insta360, que son las cámaras 360 que llevo usando desde hace, yo creo que ya más de un año. Dar las gracias a la empresa Insta360, que le conté el proyecto y me dijo, adelante, nosotros apoyamos también la causa y yo no tengo ningún problema en hacer publicidad de algo en lo que creo y que uso prácticamente a diario, como son estas cámaras. Y en concreto voy a grabar hoy mucho con la One X2, que es el último modelo, que la llevo usando también tiempo. No sé si os acordáis, estos planos que a veces se ven desde el suelo, que me sigue la cámara, que mucha gente dice, ¿te acompaña alguien? No, es esta cámara que es 360 y pilla todo y la puedes luego panear. Esto está siendo un proyecto de mucha gente para echar un cable, para dar un empujoncito a Leonor para que salga adelante. Un placer tenerte aquí, Joan. Y yo creo que la historia es muy, muy espectacular.
Aquí adelante hay un cerro muy escénico, muy bonito, que es parte de la tradición de las bajas, pues es el Cerro del Mechudo. Si viniste a la Baja Sur, pasar por esa zona emblemática del... Cuando queráis, ¿eh? Nos dirigimos a Agua Verde desde La Paz, por el camino más recto, pero también más complicado. Una ruta que ya hice en parte en 2017, con mi 800 GS, pero de bajada. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Qué buen paseo, qué buen paseo, qué buen paseo. Qué día más bueno, de verdad. Qué felicidad plena. Esta vez será un camino muy técnico y empinado, y de subida, pero con motos de enduro que pesan 150 kilos y acompañado de 2 pilotos muy expertos. No veo nada, no veo nada. Con el polvo hay que guardar la distancia aquí. ¡Pavimento! Bueno, ahora ya sí estamos entrando en calor de verdad. Obviamente yo a Poncho no le puedo seguir, pero vamos, ni harto de vinos. Ganador del Baja Rally, o sea, no es broma, el chaval. Claro, acostumbrado a hacer estos caminos con motorracus. Hostia puta. Con motorracus, imaginaos. Oh shit. Aquí tengo un plano de dron espectacular de 2017. Venía por allá en 2017 y el dron vino por ahí rascatasca hasta el mar. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! La verdad es que debería ir dosificando un poco también fuerzas, porque va a ser un día larguísimo y no hemos empezado a subir todavía. Y mientras tanto, Marcos Salgado y varios amigos motociclistas que salieron de Tijuana hace unos días están llegando al cruce de la 1 con el camino principal a Agua Verde. Saliendo aquí de Loreto, buenas tardes ya, 12:30 la hora local. Vamos a encontrar ahí en el punto de la carretera México 1 con la entrada a Agua Verde. Dime Rafael. En ese cruce se encontrarán con Rafael, que ha salido esta mañana con el equipo desde Los Cabos, en un pick-up junto a su hermano Fernando y su hija Gaby. Y todos, si no pasa nada malo, nos encontraremos en Agua Verde el día de hoy, para instalar el equipo en el restaurante de Leonor. A las 12, muy buena hora. Sí, ¿no? 2 horas caminamos. Hicimos 2 horitas ya, ¿eh? Ya llevamos 2 horas rodando. Bueno, este es el cruce. Sí, este es la Y, el crucero de San Evaristo. Y acá pues vamos a subir a las montañas para hacer el cruce. Ok. La misión de San Luis Gonzaga. Perfecto. Esto es una subida importante. Ah, claro, divertidísima, verás. Ahora vamos a ver lo que es. Ahora vamos a poner a prueba de verdad las manitas. Y este chiste va solo para los españoles. Ese es el cruce de San Evaristo, el rey de la baraja. Vivo entre rejas, antes era chapista. Este son. No entienden nada, claro. Son mexicano y gringo. ¿Qué van a entender de San Evaristo, el rey de la baraja? Vivo entre rejas, antes era chapista. Grabando. Vámonos. ¿Vámonos? Bueno, señores, ahora sí que sí empieza la verdadera movida. Y a ver cómo va esto, porque yo nunca he hecho este tipo de caminos en esta moto, pero claro, imaginaos la diferencia. Lo que acabamos de hacer con motorracus ya habría sido sufrimiento, ¿no? Imagínate todo esto. Esto lo hice con la 800, tiene huevos. ¡Iji! ¡Qué bonito! Ahí vamos, subiendo. Poncho me ha dicho que hay que ir sentado pero medio con el culete fuera, para que traccione la movida, claro. Buah, chavales, qué divertido. Qué maravilla. Yo me acuerdo perfectamente de bajar esto con la 800, sobre todo arriba del último tramo, y que se iba. O sea, iba derrapando de atrás. Con los 80 kilos de carga, que te derrape esa moto es... ¡Uf! Es jugar con el culo en que traccione la rueda atrás y que no patine. O sea, equilibrarla con el peso, levantando el culo o sentándote. O sea, no es todo el rato sentado, ni obviamente es todo el rato de pie. O sea, los tirones que da la moto son como de coña con los tirones que da mi moto, claro. La cosa esta de poder llevar la moto por donde tú quieres que vaya y no por donde va ella.
Poco a poco y sin mucho problema vamos recortándole a la montaña, por un camino que con una maxi trail sería un suplicio, pero que con una moto de enduro y sin equipaje se convierte en especialmente divertido. Sin embargo, el día no ha hecho más que empezar, y no todo va a ser bueno. El guionista nos tiene varias zancadillas preparadas que van a complicar el éxito de la misión. Y el primer aviso nos viene desde arriba. Bueno, a partir de este momento vamos a ir un poco más deprisa, porque Claudio IV acaba de dejarnos después de un gran servicio, la verdad. Ha estado en varios países, ha hecho grandes vuelos y ha terminado su carrera como por todo lo alto, haciendo unos planacos. Vámonos. Como un maestrazo. Hostia, mira, Gael, o sea, se da un madrazo como nunca. Estas hélices han desaparecido. Ah, y la batería ha desaparecido también, pero ¿qué ha pasado? ¿No? Algo bien. Ahí está. Todavía le quedaba. Ahora vámonos. Ha muerto el dron. Igual las cosas pasan por algo, porque estaba siendo muy complicado volarlo. Al final estos vuelos son todo un proceso. Yendo uno, pues yo me lo puedo tomar con más calma. Así que yo creo que el guionista ha querido que nos olvidemos de grabar en dron y avancemos rápido, porque nos queda mucho rato y el más complicado, aunque es bajada, es el final. Entonces tampoco la vamos a liar y estaría guay llegar de día, ¿no? Y pensemos en que estamos yendo a Agua Verde a encontrarnos con Leonor, que me apetece, pues no sabéis cuánto, la verdad. Como decimos en el norte, ¡arre pues! Y me voy a concentrar en pilotar, porque a veces hay curvas y eso, ir en moto mangado por una terracería y encontrarte una curva y aquí no hay señales, pues hay que ir un poco concentrado. Bueno, ya me estoy haciendo con la moto y de verdad que es Cuando te empiezas a hacer con la moto y te empiezas a acostumbrar a la potencia sin peso, es cuando empiezas a fliparte. Y claro, fliparte está muy bien, pero tiene sus riesgos. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Riesgos que un día normal no irían más allá de hacerte algo de daño o romper la moto. Pero no, hoy no es un día normal y por tanto el riesgo tiene otro significado. ¡Qué espectacular! ¡Qué espectacular! Y ese significado no es otro que lo absurdo que sería que después de todo el esfuerzo de tantas personas, por algún tipo de accidente, algo saliera mal. Estamos bien tristes. Acabamos de tener un accidente en carretera. Salieron volando las 3 celdas solares que se iban a instalar.